Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas. Muy buenas noches. Un muerto y 3 heridos es el resultado de una fuerte explosión registrada hace pocos minutos en el oriente de la ciudad de Santa Marta. Hacemos contacto con nuestro corresponsal Luis Oñate. Luis, ¿qué fue lo que pasó? Buenas noches. El hecho se registró aquí en el barrio La Florida, en el oriente de la capital del departamento del Magdalena, en esta calle, a unos 20 metros de aquí. Testigos aseguran que una persona se movilizaba en una cicla cuando en eso sonó un artefacto explosivo cuando pasaba en los alrededores del colegio San Luis Beltrán. Esta persona fue llevada aún con vida a un centro asistencial donde posteriormente falleció. De igual manera se habla de otras 3 personas que resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Hasta el momento las autoridades no han determinado qué tipo de artefacto fue el que hizo explosión aquí, si se trató de una granada o de una papa explosiva. De todas maneras, las autoridades comenzaron la investigación. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Noticias Caracol. Luis, muchísimas gracias. El país aún no se repone del escándalo de la DIAN cuando hoy la presidenta del Seguro Social destapó otra olla podrida, esta vez en el sistema pensional de la entidad. Según Silvia Elena Ramírez, a través de maniobras fraudulentas, algunos afiliados presentaron falsos dictámenes de invalidez con los que obtuvieron millonarias mesadas que llegan a los 2.000 millones de pesos en solo un año. La denuncia del Seguro Social da cuenta de un primer fraude realizado a través de 41 pensiones por invalidez en Santander. Una de las maniobras adulteraba la fecha del dictamen de invalidez con el propósito de que el afiliado recibiera por retroactividad más dinero. La otra estrategia ilegal era aumentar, sin que fuera cierto, el porcentaje de la invalidez con 2 propósitos, para obtener la pensión y una mayor mesada. Eso costó 2.000 millones de pesos en un año. Personas que no son inválidas y que nos han presentado certificados de invalidez para el reconocimiento de la prestación económica. Otra modalidad presentada en 10 casos era que los afiliados tenían las semanas suficientes, pero no la edad de ley. Para este efecto lo que han hecho es la falsificación del registro civil de nacimiento junto con la cédula de ciudadanía. Por este caso, que salpicaría a funcionarios del seguro, hay ya personas investigadas. Hay vinculadas alrededor de 30 personas que esperamos que en los próximos días se hagan efectivas las capturas. La presidenta del seguro denunció que muchos de los acusados de fraude han entutelado al seguro para preservar sus ilegales prestaciones. Y uno de los protagonistas de otro de los escándalos de corrupción que sacude a Bogotá rompió hoy su silencio. El suspendido alcalde Samuel Moreno habló con Noticias Caracol, Caracol Radio y El Espectador. ¿Usted admite que se cometieron errores? Darío, lo principal es que de humanos es errar y a veces pues en algunas decisiones los funcionarios o quienes administran se equivocan, pero lo que sí le puedo asegurar es que nunca cometí un delito. Sesión del contrato calle 26. Eso que se dice, que yo lideré todo el tema de la sesión, que todas las reuniones se hicieron en el despacho, es absolutamente mentiroso. Contratación en el distrito. Son precisamente aquellos gerentes quienes de una forma u otra son quienes contratan, quienes tienen necesariamente que contratar las interventorías. Pero entonces usted los escogió mal, doctor Moreno. No, no los escogí mal, o sea, el tema, por ejemplo, en el caso del IDU, la doctora Liliana Pardo venía de la administración anterior. Relación con contratistas. Yo no conozco a Julio Gómez, ¿A Emilio Tapia lo conoce? ¿A quién? ¿A Emilio Tapia? Emilio Tapia tampoco lo conozco. ¿Usted no viajó con él en un avión a Miami? Ese es otro tema. No viajé con él. Julio Gómez a mí no me ha dado un peso. No conozco al señor Emilio Tapia. Él dice que me ha visto 2 veces. No, a Dávila sí lo conozco. La posibilidad de la cárcel. Yo estoy absolutamente seguro que no voy a ir a la cárcel porque todas estas imputaciones vamos a desvirtuarlas. Todo esto es una campaña de difamación. La relación con su hermano. ¿Se fue casi a los golpes con Iván? ¿Eso es verdad o no? ¿Eso fue verdad? Eso no es cierto. Pero Darío, la discusión existió. Darío, ¿pero discutieron por los negocios de la esposa de su hermano o no? No, tampoco. No, ese es otro tema también que se aclarará en las instancias judiciales. ¿Pero está peleado con Iván? ¿Habla con él con frecuencia? Trato de hablar en lo posible. ¿Por qué no lo ha visitado? Porque si el hermano de uno, independientemente de lo que se hace, ¿por qué no ha ido a verlo? No he podido ir a verlo. Es bastante complejo, la verdad, el tema este.
Y precisamente el ex subdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, se convertirá en el testigo estrella del proceso del escándalo de la contratación en Bogotá, pues llegó a un acuerdo con la Fiscalía. El preacuerdo le permite a Inocencio Meléndez, ex subdirector jurídico del IDU, ser testigo en los diferentes procesos por el escándalo de la contratación en Bogotá. Sobre este preacuerdo explicó la abogada Patricia Monroy. Él reconoce que le fueron imputados unos delitos de los cuales acepta una responsabilidad de algunos y de los otros, pues, o del otro delito, se le aplica el principio de oportunidad. En el escándalo por el carrusel de las contrataciones en Bogotá, también se conoció a cuánto ascienden las deudas de los primos Nule entre conceptos laborales, impuestos y obligaciones con sociedades comerciales y prestamistas. Así lo reveló el agente liquidador Pablo Muñoz, cuyo monto de reclamaciones asciende a la suma de 1.639.495.340.215. Los activos que las sociedades tienen para pagar sus obligaciones son sustancialmente menores que los pasivos que ellas cargan y sustancialmente menores al monto de las reclamaciones. Muñoz agregó que hay más de 700 reclamaciones en curso. La audiencia de imputación de cargos contra los Nule fue aplazada hasta que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá defina la calidad de las víctimas en el proceso. Los involucrados en el multimillonario robo a la DIAN empezaron a reconocer su participación en el ilícito que le costó al país más de 1 billón de pesos. 2 de ellos se declararon hoy culpables ante un juez en Bogotá. El primero, José Norbey Garzón, quien escoltaba a la presunta jefe de la organización ilegal, aceptó los cargos por enriquecimiento ilícito en 6.000 millones de pesos y el delito de concierto para delinquir. La otra involucrada es la contadora pública Sandra Liliana Rojas, quien laboraba en una empresa para la que se obtenían las devoluciones. Aceptó 6 cargos presentados por la Fiscalía. El presidente Juan Manuel Santos reveló hoy que Colombia recibirá en los próximos 10 años 100 billones de pesos por concepto de regalías. Durante una visita a Tumaco, donde sancionó la reforma a las regalías, el mandatario les pidió a los colombianos elegir bien a los próximos alcaldes y gobernadores, quienes manejarán estos millonarios recursos. Porque esos alcaldes y esos gobernadores que ustedes van a elegir son los que van a administrar esa avalancha de recursos que llega a partir del año entrante. Así que elijan bien, elijan bien, elijan bien. No más despilfarro de recursos a costa del pueblo. No más corrupción. La ex senadora Piedad Córdoba les pidió hoy a las FARC y al ELN respetar el derecho internacional humanitario y no involucrar a la población civil en la guerra. Córdoba criticó los recientes hechos que han afectado a personas que nada tienen que ver con el conflicto. Los impactos han sido claros, o sea, el país sabe, todo el mundo sabe. Hay unos protocolos dentro del derecho internacional humanitario que se exigen en un país en guerra, que son los mínimos éticos de humanización del conflicto y en este caso la afectación tan directa a la población civil. En tragedia terminó un paseo familiar en la India. 5 personas que intentaron cruzar un río fueron arrastradas por una fuerte corriente. Este es el momento cuando los 5 miembros de la familia quedan atrapados en medio del río. De repente el nivel del agua empezó a crecer, los arrastra y los lanza a un precipicio ante la impotente mirada de sus amigos, que no pudieron hacer nada para salvarlos. 3 de ellos murieron y 2 siguen desaparecidos. Apareció muerto el experiodista de News of the World, Cian Huard, quien destapó el escándalo de las chuzadas telefónicas en el Reino Unido. Entre tanto, hackers atacaron 2 diarios del magnate australiano Rupert Murdoch, dueño de los medios que se han visto envueltos en la polémica, e incluso publicaron una falsa noticia anunciando su suicidio, mientras crecen los rumores sobre su salida de la compañía News Corp. Deshidratación y no tuberculosis como se creía fue la causante de la muerte de Simón Bolívar, según un estudio realizado en Venezuela. El libertador habría muerto por un desequilibrio hidroelectrolítico. El análisis realizado por científicos venezolanos desvirtúa la versión del presidente Hugo Chávez, quien ha asegurado que Bolívar falleció por envenenamiento. Al parecer, el libertador no se alimentaba bien y se encontraba deprimido en sus últimos días de vida.